Muchas gracias a las autoridades por la invitación. En conjunto con la Unidad de Enfermedades Inflamatorias del Hospital Maciel, vamos a presentar una paciente de sexo femenino de 26 años, procedente de Montevideo, sin antecedentes personales a destacar hasta ese entonces. La paciente es derivada, conectada con el equipo de enfermedades inflamatorias por un cuadro de diarreas que comienza a los 8 años de edad. Recién a los 18 la comienzan a estudiar por dicha sintomatología nunca antes aclarada y también ante la presencia de anemia y un PCI positivo. En mayo del 2018 le hacen una endoscopía completa que llega hasta el hilio distal, que evidencia una mucosa congestiva, nodular, atrófica, del margen hasta el hilio distal. De la anatomía patológica en diferido se evidencia que se trata de una rectocolitis severa, inicia tratamiento con corticoides y mesalazina. En agosto del 2018 se vuelve a realizar otra nueva endoscopía que evidencia a 2 centímetros del margen anal un anillo fibroso, una mucosa ileal congestiva con ulceraciones en los últimos 10 centímetros, a nivel del colon un borramiento del patrón vascular, mucosa friable, úlceras superficiales menores a 5 milímetros. De la anatomía patológica tenemos que se trataba de una pancolitis. Comenzó con acetropina en ese entonces. Pero en mayo del 2019 se realiza otra nueva endoscopía que evidencia la persistencia de las lesiones a nivel del colon, pero a 50 centímetros del margen observa una lesión ulcerada superficial de aproximadamente 2 centímetros, que es biopsia. Y próximo a esta, otra nueva lesión sobrelevada que también se resecó. De la anatomía patológica tenemos que se trata de un adenocarcinoma moderadamente a pobremente diferenciado, presente en las biopsias de la lesión ulcerada. Y a nivel de la otra lesión que está próxima a esta, tenemos la evidencia de que se trata de un pseudopólipo inflamatorio a nivel del descendente. Y bueno, la pancolitis. Se solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que no se evidencia elementos de diseminación a distancia. La paciente es derivada con el servicio del Centro de Oncogenética del Hospital Militar, donde no se evidencia alteraciones de los genes estudiados. Y se realiza en julio de 2019 una colectomía total más una iliorectoanastomosis. Una colectomía total pensando en una probable paciente que presentaba una colitis ulcerosa, que ahora actualmente tiene un cáncer en el colon descendente. De la anatomía patológica en diferido, tenemos que se trata de un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado, ulcerado, con compromiso de la subserosa, que asienta sobre una enfermedad inflamatoria conocida. Ganglios libres de neoplasia 0,43, márgenes libres, por lo tanto un T3N0. Recalco los ganglios porque después más adelante lo vamos a analizar. Entonces, la paciente continúa el tratamiento con metotrexate, el único posible en la paciente con la enfermedad inflamatoria y desde el punto de vista oncológico se decide únicamente hacerle seguimientos. En el 2019, como habíamos comentado, la colectomía total, en mayo del 2020 presenta un drenaje, presenta un absceso perianal que se drena y se coloca un sedal. En todo este tiempo, hasta octubre del 2020, se realizó un seguimiento clínico, humoral, imagenológico, buenos controles, hasta que en octubre del 2020 se evidencia en el control endoscópico del muñón rectal esta lesión que estaba topografiada en el cuadrante inferior izquierdo a 7 centímetros del margen, ulcerada, bordes sobrelevados, con este comportamiento con la tinción. De la anatomía patológica, en suma, tenemos que es un carcinoma pobremente diferenciado. La paciente es discutida en el comité de tumores. En ese entonces no teníamos a la resonancia nuclear magnética de alta resolución como resorte de la estadificación local de la patología, por lo que no se le pudo solicitar. Entonces se discute y se decide hacer una cirugía upfront, se realiza la protectomía más el reservorio, un pouch en J. De la anatomía patológica tenemos que se trata de un adenocarcinoma pobremente diferenciado, compatible con células en anillo de sello, que infiltra la submucosa, tumor de un budín bajo, márgenes libres, 24 ganglios linfáticos reactivos sin metástasis, por lo tanto un T1N0. La paciente es discutida en el comité de tumores, se decide únicamente hacerle seguimiento, dado que se trata de un estadio inicial. En agosto del 2021, al año, un poquito más del año de la segunda cirugía, se realiza el cierre de la ileostomía. Y bueno, destacar que ahora en la actualidad, desde el oncológico, presenta unos buenos controles, no tiene ningún elemento de recidiva, de recaída tumoral, pero sí destacar que tuvo múltiples pauchitis, al menos documentadas, tuvo algunas consultas más en emergencia por cuadros de posiciones líquidas. Destaqué únicamente las 6 que están documentadas por pauchoscopía. Entonces tenemos una paciente que presenta una pauchitis refractaria crónica.
Estas pouchitis se dieron con tratamiento médico únicamente ciprofloxacin. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, la idea es eventualmente ver la posibilidad de comenzar con una terapia de biológicos, infliximab, adalimumab, que sabemos que mejoran la calidad de vida de estos pacientes y disminuyen la frecuencia de esto. Pero bien, en realidad yo quería hacer unas consultas tanto a los invitados como al resto del auditorio respecto a las cirugías que tuvimos y a las anatomías. Respecto a la colectomía total, tenemos una paciente que tuvo un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado, ganglios libres de neoplasia en la pieza, pero este informe anatomopatológico no se especifica si fue de la colectomía derecha, que fue visceral, eh, cuál fue la cosecha de esa colectomía derecha o cuál fue la cosecha del lugar donde asentaba el tumor. Por lo tanto, eventualmente discutir la posibilidad de haberse realizado una adjuvancia. Y respecto a la cirugía del recto, si bien entendemos que quizás no era la paciente más favorable para hacer un watch and wait, si hubieran pensado o qué motivos hubieran postulado para no realizar la neoadjuvancia. Y eso es todo. Muchas gracias, Facundo. Juan, Sí, la pregunta que haces de los ganglios es importante y por ahí en estos casos hay que pedir que hagan una diferenciación, porque no es lo mismo evaluar los ganglios totales de una colectomía total que solamente los ganglios tributarios de la zona donde está haciendo el drenaje linfático el tumor, y eso sirve. Em, Después el tema de la neoadjuvancia o no, eh, la verdad que en general los pacientes con enfermedad inflamatoria no tienen tan buena respuesta, son pacientes que incluso están inmunosuprimidos. En general no es la mejor indicación hacer neoadjuvancia para buscar un watch and wait. Yo creo, lo hemos indicado en algún paciente, pero por un tumor muy grande, que queríamos lograr una reducción del tumor, es un downsizing, pero no para buscar respuesta completa. De hecho, ya con todos los factores de riesgo que tenía esta paciente, sin duda era candidata a una resección del recto seguro. Una pregunta que quería hacer era con respecto a cuando tomaron la decisión de hacer la colectomía total y dejar el recto in situ, si en ese momento el recto estaba, si estaba libre de inflamación, digamos, si no estaba inflamado. Bueno, en realidad tenemos la certificación anatomopatológica de las primeras endoscopías, había un grado de inflamación, en las últimas ya no. Entonces fue por eso que se decidió la colectomía total y dejar el Y recto dejar el recto, porque en preservado. ese momento no había inflamación. Eh, no, no, fue la colectomía en un tiempo. ¿Ah? Después- exacto, exacto, exacto. Yo entendí que fue una colectomía total sin protección, ¿puede ser? No, no, se Con hizo protección. Ah. Y después la otra es si cómo hicieron la vigilancia de ese recto remanente que quedó, si cumplió, sí, digamos, sí, una tuvo vigilancia estricta. buenos controles, por tanto del equipo quirúrgico, de los oncólogos y también por el equipo de gastroenterología. Bien. Actualmente estamos en contacto con la paciente. Y después bueno, no sé el caso porque obviamente hay que ver cómo fue la anastomosis y todo, pero uno de los factores más importantes para el desarrollo de pauchitis posterior es el munión rectal. Yo por lo que veo parecía una lesión muy baja, o sea que calculo que deben haber hecho una mucosectomía ahí abajo, pero hay veces que cuando queda un CAF de recto remanente un poco largo, esa zona termina generando la inflamación que después posteriormente termina generando las pauchitis. Entonces siempre que sea posible hay que sacar todo lo Exactamente. que se pueda del recto, sí. bueno, veo conectada a Gabriela Wagner, otra componente del equipo del capítulo, que está cursando su licencia maternal, pero capaz que quiere hacer alguna aclaración en cuanto al paciente. Buenas, me disculpo por no estar presencial y bueno, entenderán la situación. Esta paciente, primero aclarar que la edad es actual, o sea que cuando la operamos por primera vez tenía 20, 21. O sea, realmente una de las decisiones también un poco tenía que ver con el abordaje de la parte de la pelvis y con el deseo un poco concepcional de ella quizás en algún momento porque era realmente joven.
Obviamente que después la situación cambió. Me interesó mucho lo que dijo Juan en la charla de, claro, fue lo que nos pasó en ella, el riesgo, ya le apareció un tumor a 50 centímetros del margen y al poco tiempo un carcinoma indiferenciado del recto, ¿no? Así que bueno, nada, esa es un poco la situación inicial y los cambios que tuvimos en la evolución. Pero habría que revisar bien cómo nos quedó el muñón. Yo creo que el cabo fue realmente chico con el pouch, pero bueno, las pouchitas las está haciendo, así que hay que ver un poco cómo vamos a seguir. Gracias, Gaby. A Mateo no le gusta que estés hablando. Una cosa, por ahí en este caso, pensar, hay algunos pacientes, ahí está Nico, ahora, pensar que hay algunos pacientes que por ahí tenemos el diagnóstico inicial de una colitis ulcerosa y después terminan mirando un Crohn. Esta paciente tuvo un absceso perianal, creo, y después tiene algo de enfermedad perianal ahí en la zona bien distal. Por ahí eso, tenerlo en cuenta. También eso fue lo que nos cambió en la evolución también, es verdad. Jimena, que está ahí, es la gastroenteróloga que la sigue y puede explicar un poco más ahí lo que nos pasó en el cambio. Nico, que está levantando la mano. Sí, en realidad iba a decir exactamente lo que acaba de decir Juanpi recién, que para mí es un punto trascendental, diría. Dos cosas en realidad. Lo primero es que ya habiendo sido operado en una colectomía total y ya con un cáncer puesto, tal vez yo hubiera pensado en plantearle alguna resolución definitiva del recto y en vez de plantearle por ahí preservarlo y ver qué pasa, más que nada porque ya había tenido un tumor y para mí es un factor de riesgo importante. Pero segundo, con afectación perianal, yo pensaría que esta paciente, por ahí no pensaría que viró a Crohn, sino que por ahí originalmente habrá sido un Crohn y por eso tendría mucho cuidado en ofrecerle un pouch, digamos, teniendo en cuenta eso y además con un cáncer en el recto y todo. Yo por ahí, digamos, viéndolo así, abuelo de pájaro, porque obviamente uno solamente puede interpretar lo que ve en la presentación, por ahí le hubiera ofrecido una prostatectomía definitiva una prostatectomía y una ileostomía definitiva, pensando en todo esto, que ya tiene un cáncer en el recto, que probablemente tenga una enfermedad de Crohn, no una colitis ulcerosa, por la afectación perianal. Por ahí pensaría eso, no sé si qué les parece. Yo, esta paciente nos ha dado muchísimas enseñanzas. La verdad es, además, es una paciente súper continente, es una excelente paciente. Primero que es una enfermedad es una enfermedad inflamatoria de muy inicio en la niñez y estas enfermedades inflamatorias suelen darnos una doble cara. No es para nada infrecuente encontrar pacientes que tienen un fenotipo que termina pareciéndose mucho un Crohn. Exacto. Y entonces, y tenemos mucho, la verdad que miramos mucho esto. Yo me fui a formar a Buenos Aires, al Bonorino Udaondo, y ahí los gastroenterólogos nos decían estas cosas. Por ejemplo, ella tenía una ileitis terminal también, que podía ser una backwash ileitis, pero que podía no serlo. Entonces son esas cosas que tenés que ir poniendo como en un casillerito y decir, será una colitis, será un Crohn. Hizo el absceso, podía ser, ya había habido una cirugía previa, pero bueno, y fue parte de lo que, como dice Gabriela, decidió a que todo eso junto se hizo un ileorrecto. Y ella era una paciente muy continente, o sea que sabíamos que íbamos a poder hacer una buena seguimiento del recto, del cabo rectal. Y bueno, y la verdad que por suerte ella adhirió a los controles tanto al primer principio como después y se pudieron diagnosticar a tiempo estas lesiones. Finalmente se hace el pouch, que anduvo muy bien, pero la pouchitis era de esperar. Lamentablemente tenía una ileitis antes de la cirugía, entonces tenía factores de riesgo como para que empezara con pouchitis. Y bueno, y las vamos llevando. Hasta ahora han sido pouchitis que responden a antibióticos, pero ya estamos en las definiciones de pouchitis que requieren, que no podemos destetar de los antibióticos y vamos a tener que pasar a una terapia biológica probablemente. El tema es que estamos a 4 años del segundo tumor y va a ser complicado pensar un poquito qué vamos a hacer con ella.
y otra vez va a necesitar un equipo multidisciplinario, ustedes, nosotros, y solo les puedo decir que yo hago las endoscopías de esta paciente y le miro, no tiene prácticamente CAF, realmente es cortísimo y tiene una zona sobrelevada que le miramos permanentemente y se le hemos biopsiado, creo que lo vamos a dejar sin zona sobrelevada. Y por ahora está todo bien. Justino, a lo mejor. Bueno, primero que nada, me disculpo por no poder estar presente porque alguien tiene que operar en este país. Así que nada, mandarle saludos a todos y a Nicolás también. Esta paciente sí me tocó vivirla y participar del equipo tratante. Es una paciente que la vimos muy joven. Fue un desafío importante con el diagnóstico de la primera lesión. Incluso hubo todo un tema después anatomopatológico de la topografía de la lesión identificada como un adenocarcinoma, de si era en el sitio que la marcaban inicialmente endoscópicamente o no. Por eso también después eso es un problema a la hora de hacer una colectomía visceral en el sector donde uno no tiene eventualmente identificado la lesión neoclásica, y quizá hay que replantear un poquito esa situación cuando uno opera a estos pacientes con un tumor injertado. Con respecto a la prospectomía de inicio o no, ella tenía su cabo rectal que se había logrado, estaba bastante preservado, y nosotros sabemos que la fertilidad desciende casi un 30% en las pacientes en las cuales se le hace una prospectomía, y ella tenía un deseo concepcional muy importante. La conectamos con el equipo de Pereira Rosell para incluso plantear la criopreservación de ovocitos en vistas a la posibilidad que en un futuro inmediato hubiese una prospectomía como terminó sucediendo. La identificación de esa lesión en el recto posterior fue muy difícil. Le hizo Jimena la endoscopía. Inicialmente no se veía claramente, y después con una tinción que se utilizó se pudo ver una zona de sospecha que terminó siendo esa lesión, que es una lesión bastante precoz. Y en ese sentido, en principio también con todas estas dudas que se trajeron, como siempre o muchas veces sucede, si esto es una colitis ulcerosa o si es una enfermedad de Crohn, la decisión final de la prospectomía y el momento de la prospectomía no siempre es sencillo. Lo último que quería decir que ese pouch, no tenemos tantos tampoco como para olvidarnos, es un pouch anal, así que no tiene prácticamente CAF para pensar en la causa de la pouchitis. Esos eran algunos comentarios que quería decirle. Y un breve comentario nomás con respecto a la charla previa de Nicolás, que hace muchos años, cuando empecé un poco la especialidad, en una charla que me tocó en una jornada francófona en Nantes, una de las conferencias que más me atrajo era el tiempo para la cirugía en los pacientes con inflamatorias. ¿Cuál era el timing? Yo ya empecé mi curva de salida de la cirugía prácticamente, y veo que me voy a retirar de la cirugía sin saber cuál es el momento y el timing óptimo para las cirugías en las enfermedades inflamatorias. Así que serán las nuevas generaciones que tendrán que poner en el reloj el momento óptimo para saber cuándo tenemos que operarlos. Y ahí el último comentario, creo que también en lo que se dijo en la charla previa, hay una pequeña responsabilidad de los cirujanos, porque en la comunidad quirúrgica muchas veces estos pacientes los quemaban, es decir, nadie los quería. Las enfermedades de Crohn, las enfermedades inflamatorias, se le quitaba un poco el culo de la jeringa, como se dice. Entonces los gastroenterólogos muchas veces, cuando querían pasar estos pacientes, consideraban que eran quirúrgicos, no tenían demasiado eco.
Por suerte, eso ha ido cambiando, por suerte la cirugía mínimamente invasiva, por suerte el avance que ha tenido la cirugía mínimamente invasiva y el conocimiento sobre estos pacientes también en la comunidad quirúrgica, ahora ese escollo creo que se salva de otra manera. Así que, bueno, muchas gracias por dejarme hacer estos comentarios. Te digo que en cualquier momento vamos a poner esta charla en blanco y negro, porque evidentemente el promedio de edad de los cirujanos de Uruguay es de 100 años, es increíble esto. No sé Bueno, qué pasa. muchas gracias, Justino. Carlos Barberus. Y en realidad después, cuando me anoté para hablar, por decir de alguna manera, después algunas cosas se fueron aclarando, pero tenía algunas dudas. Por ejemplo, algunas las pregunté, o sea, en ningún momento en todos los informes anatomopatológicos siempre se habla de enfermedad inflamatoria. Es una duda que tenía. O sea, ¿esto está definido? ¿Es una colitis indeterminada? ¿Puede ser un Crohn a presentación como colitis? Eso es un poco, puede estar en la base de esto. El otro tema es en el momento que se decide la cirugía a la primera, porque se hablaba de una pancolitis severa. Entonces, quizás, por eso yo pregunté lo de si en 2 o 3 tiempos, quizás una opción. Yo creo que en línea general estoy de acuerdo con cómo se manejó. Acá es fácil charlarlo acá, sentados. Pero quizás en una primera instancia yo hubiera planteado una cirugía, le hubiera preservado el recto, le hubiera hecho una colectomía abdominal, definir más la situación y después evaluar ese recto residual y ver si este paciente era para una ileorectoanastomosis o para de entrada hacer un pouch. Esa era un poco la duda que tenía. Y con respecto al recuento ganglionar, etcétera, en definitiva, no creo que incida mucho, poner un poco las interrogantes planteadas, porque en definitiva lo que pasó después fue un cáncer metácrono, no. O sea, el primer adenocarcinoma, el cual fue tratado con esa colectomía subtotal, en principio está controlado. Yo creo que esto fue un segundo cáncer, o sea que ahí no me parece que el tema ganglionar y el tema de la discusión de si hacerle o no adyuvancia a ese paciente, me parece que no tiene mucha importancia. Y después sí, ante el hallazgo del segundo cáncer, también estoy de acuerdo que en principio no me pareció una paciente candidata a una neoadyuvancia. Creo que en ese caso sí el enfoque fue correcto, así que en línea general estoy de acuerdo. Y bueno, y ahora nos queda un poco el problema pendiente de la pauchitis, que por lo que entendí de la presentación, si bien ha tenido episodios frecuentes, han sido episodios que se han controlado adecuadamente con antibióticos orales. O sea que eso va a depender un poco de la evolución y el timing para empezar los biológicos o no, va a depender del tiempo transcurrido de la cirugía por cáncer. Y parece ser una pauchitis, no una cufitis, por lo que ya comentaron. O sea que están todas las alternativas en la mesa, si esto no es en definitiva es un Crohn, cómo va respondiendo al tratamiento en principio con antibióticos, los diferentes episodios de pauchitis, no sé qué tanto le afecta a la calidad de vida, eso sin conocer al enfermo es difícil opinar. Y bueno, y tanto los escenarios en la mesa, hasta eventualmente en un caso extremo, extraer ese pouch y quedar con una ileostomía definitiva, está todas las posibilidades. Felicitarte, Facundo, por la presentación que estuvo muy bien. Y sí, uno se pregunta, ¿qué es esto? Porque en definitiva, en el esquema que muchas veces manejamos es un Crohn, una colitis ulcerosa o una indeterminada. Pero hay otras cosas. Yo aprendí ahora últimamente, los otros días apareció un enfermo que tiene un síndrome de SIAP. Síndrome de SIAP, nadie sabe qué es. Hay uno cada tanto que aparece. Son Crohn-like, por ejemplo, ¿no? Entonces se comportan como eso. Y vos tenés un enfermo que empieza a los 8 años, a los 18, neoplasias en Crohn, y vemos poco frecuente en el colon, ¿no? No es tan frecuente eso. Es más de la colitis ulcerosa, pero tenía una ilitis terminal. Entonces, en definitiva, no tenemos diagnóstico y andás a ver qué es. Y estoy de acuerdo con Carlitos, capaz que está enferma de futuro, que es tan jovencita, termina, porque le afecta mucho su calidad de vida y termina con una prostatectomía y una ileostomía definitiva. Pero a lo que voy es eso, que son enfermos muy complejos y que la resolución de esto es muy pesada. Y la toma de decisión es muy medida, porque estoy de acuerdo, uno cuando se plantea frente al enfermo, a veces por querer tomar una resolución, decía una proctocolectomía. Y bueno, hay que ir discutiendo. Y si se tomó esa decisión, comparto plenamente porque seguramente fue una decisión compartida y con sus argumentos atrás. Te felicito, realmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Eh,
Ahora, la idea era ir a un café, pero Nicolás tiene que viajar, apremia el tiempo, entonces vamos a invitar a Nicolás a dar su charla sobre un tema muy importante que queremos implementar acá en Uruguay y él nos va a contar su experiencia en Argentina con respecto a realizar un registro nacional de la cirugía colorectal en Uruguay. Así que los invitamos a quedarse y después hacer los comentarios al respecto. Bueno, adelante Nicolás, con tu charla. Bueno, de nuevo, agradecerles por estar acá y pues, también para darnos este espacio para esta charla de un proyecto y un tema que para nosotros es súper importante. Está Juanpi ahí también representando a todos los que estamos trabajando en esto. Bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo hablando con Marcelo, bueno, con todos ustedes, de la idea de extrapolar el proyecto que nosotros arrancamos acá en Argentino, que originalmente se llamaba Base Nacional de Tratamiento Quirúrgico de Cáncer Colorectal en Argentina. Y la idea de esta charla es contarles un poquito cómo fue la historia de este proyecto y en qué es lo que hemos hecho y en qué estamos ahora para, nada, empujar un poquito el proyecto allá en Uruguay, que ojalá el día de mañana podamos tener este tipo de registros prospectivos en distintos países de Latinoamérica. Hacer un disclosure de que obviamente yo acá no estoy hablando, si bien les voy a dar algunas opiniones subjetivas personales, en general yo estoy hablando en realidad en representación del consorcio, que es toda la gente que está trabajando en el registro, no solamente los que están organizando, sino también los hospitales que están participando. Y obviamente esta charla es en representación de todo lo que se ha hecho hasta ahora y de todo este grupo de gente. Nosotros arrancamos este proyecto entre el 2018 y 2019, empezando a pensarlo, a cranearlo, a ver digamos, cómo podíamos darle una vuelta de tuerca, porque yo en ese momento tenía 32 años y nosotros, por lo menos los que empezamos a trabajar en el proyecto, veíamos que la mayoría de las decisiones que se tomaban relacionadas con el tratamiento del cáncer en Argentina y en Latinoamérica estaban basados en estudios retrospectivos con información de baja calidad que muchas veces no refleja la realidad de lo que pasa. Entonces, de alguna manera nosotros empezamos a pensar que quizá lo ideal sería intentar hacer un registro prospectivo para tener información de mejor calidad que nos ayudara a tomar mejores decisiones y a mejorar. Como digo, yo obviamente en ese momento tenía 32 años, un poco idealista, buscando esta idea. Y lo primero que nosotros hicimos cuando decidimos hacer esto fue contactar con gente de otros países que ya tenían registros prospectivos hace un tiempo para preguntarle un poco cómo lo habían hecho y qué es lo que habían hecho. Y acá ustedes tienen representantes de la Base Nacional de Dinamarca y de Inglaterra. Ellos tienen registro prospectivo de cáncer colorectal. Y ellos un poco fueron los que nos fueron ayudando a ponerle cabeza a esta idea y a ponerle realidad a un proyecto que obviamente para nuestro contexto y para todo era un proyecto casi fantasioso, ¿no? Pero la verdad que recibimos un montón de ayuda y eso nos ayudó a cortar muchísimo camino de entender ciertas cosas que están relacionadas con un registro poblacional. Estos son los chicos que arrancaron trabajando en el equipo, lo que arrancamos trabajando en el grupo coordinador, que de alguna manera, por ponerlo de otro nombre, éramos por ahí los más jóvenes, con más empuje y por ahí más idealismo para poder sacar adelante esta idea. Y a su vez contactamos con lo que nosotros después llamamos asesores honorarios, que un poco son los que trajeron la experiencia, ¿no? Más allá de nuestra idea y historia de querer hacer un registro poblacional, por ahí nos trajeron la experiencia de ellos totalmente desinteresada, obviamente, y de nuestro lado sumamente agradecidos porque nos trajeron un poco la realidad de la experiencia de practicar cirugía colorectal en un país como Argentina durante mucho tiempo, ¿no? A su vez, en ese momento contactamos con el capítulo argentino de la American College of Surgeons, la Sociedad Argentina de Coloproctología y la Asociación Argentina de Cirugía, que nos dieron el título de sponsors, de alguna manera ayudándonos a difundir esta idea. Así quedó conformado lo que nosotros originalmente llamamos el Consorcio Colaborativo Base Nacional, con el grupo coordinador, los asesores honorarios internos y externos y las sociedades sponsor. Bueno, obviamente todo el proceso de armar la base y armar el proyecto, armar el protocolo, pensar, armar la base de datos con las variables y todo, nos llevó más o menos entre 2 y 3 años. Y posterior a eso, lo que nosotros hicimos fue una prueba, lo que se llamó una prueba piloto,
que básicamente en lo que consistió fue agarrar por ahí los hospitales más grandes o más académicos de Argentina, invitarlos a participar en una prueba piloto de 6 meses para ver cómo nos iba con la carga de datos y qué cosas encontrábamos de dificultades. Digamos, esto sirvió de alguna manera para no lanzarnos de lleno a hacer un registro nacional, sino por ahí hacer una prueba con hospitales académicos que ya tenían experiencia en este tipo de iniciativas y nos iba a facilitar un poco esta primera parte. Esta prueba piloto duró 6 meses y fue publicada en 2023 en Colorectal Disease. Básicamente lo que nosotros hicimos fue presentar en Colorectal Disease la idea de la base nacional y presentar los resultados de la prueba piloto. Habíamos en ese momento, en esos 6 meses, en los centros que participaron, habíamos juntado más de 300 pacientes y presentamos los resultados de los pacientes y también cómo nos había ido con la carga de datos, ya que eso también es importante cuando uno hace un registro poblacional. No es solamente los resultados que uno saca, sino también cuál es la completitud de los datos y otras cosas que también son importantes, más allá de lo que nosotros vemos habitualmente, que son los resultados per se. Y esto fue un poco lo que nosotros sacamos en conclusión de qué era lo importante de esto, ¿no? Nosotros sabemos que la gran mayoría de los países, en nuestro contexto, no tienen registros poblacionales, no tienen registros prospectivos que brinden información, y por eso, de vuelta, las decisiones que se toman son basadas en estudios retrospectivos que muchas veces minimizan los problemas que tenemos y no nos dan la información adecuada que nos deberían dar para tomar decisiones correctas. Y esto extrapolado a Latinoamérica, que tiene casi 700 millones de habitantes, me parece que es muy importante que, como ya dije, que los países empiecen a tener este tipo de iniciativas. Esa prueba piloto contó con 9 centros académicos, que los conocemos todos, son centros grandes de alto volumen, y lo que nosotros nos planteamos como resultado fue, básicamente, cuál era digamos, qué pasaba con los hospitales a la hora de ver el protocolo en el Comité de Ética Institucional, ver si los datos, el porcentaje de completitud de los datos, si se perdían pacientes, ver los datos demográficos y los resultados intra- y posoperatorios. Va a declarar que el registro es a 30 días de la cirugía, es decir, tiene información de hasta 30 días después de la cirugía. Y con las variables pasó obviamente algo muy importante, que es que nosotros originalmente nos habíamos planteado 274 variables que queríamos incluir en la base, que es lo que solemos hacer habitualmente, incluir todo lo que podemos llegar a saber de los pacientes. Y cuando nosotros le planteamos esa idea de tener 274 variables a los asesores honorarios externos que ya tenían experiencia en esto, nos obligaron a bajarlo primero a 120 y después a 80, que son las variables que incluimos hoy. Porque un registro poblacional da un paneo general de las cosas, pero no te permite ir específicamente al meollo de ciertas cuestiones que uno siempre quiere saber, como por ejemplo, no sé, incidencia de ventaciones parostómicas. Es un registro poblacional, por lo cual tiene que tener datos genéricos y tiene que ser fácil de completar. Usamos la plataforma REDCap. Estos fueron los chicos que estuvieron haciendo el data entry durante la prueba piloto. Siempre importante tener gente responsable que cargue los datos, es fundamental, diría, sin gente que haga data entry no hay base. Y estos fueron los resultados. Fíjense la disparidad que hay, la disparidad que hubo de carga, digamos, no de carga, sino de operación de pacientes por hospital. El top recruiter fue el Hospital Italiano de Buenos Aires con 128 pacientes, y de ahí para abajo hubo de todo en esos 6 meses, y obviamente aclarando que estos eran pacientes operados por adenocarcinoma de colon y de recto. Esos eran los pacientes que se incluyeron en este estudio. Se reclutaron 317 pacientes, acá tienen la distribución entre colon y recto. La completitud del dato fue altísima, lo cual es un dato muy importante cuando se habla de registros poblacionales. No se perdió ningún paciente, a pesar de que siempre es difícil de saber esto. Y interesante ver lo que pasó con los comités de ética institucionales, donde todos interpretaron algo distinto. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver los problemas que tienen los comités de ética de nuestras instituciones para entender las ideas que nosotros tenemos. Como no están acostumbrados a ver protocolos, entonces hacen distintas interpretaciones. Algunos creían que se requería un consentimiento informado, otros no. Un hospital no pudo participar porque el Comité de Ética Institucional nunca vio el protocolo. Y estas son las cosas que empiezan a pasar cuando uno tiene estas iniciativas. Esta es la distribución de procedimientos y la distribución de resultados. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Cuando uno empieza a ver los datos prospectivos de cirugía de cáncer colorectal, y aclaremos que
Esto solamente incluía los hospitales quizá más grandes de Argentina. Fíjense lo que fueron los resultados. Un ratio de conversión de cirugía laparoscópica a convencional de 12%, casi 4% de complicaciones intraoperatorias, hospitalización prolongada casi 1 de cada 3 pacientes, 20% de complicaciones mayores, casi un 10% de pacientes que tuvieron fístulas anastomóticas, más de un 10% de reoperaciones, 7% de rehospitalizaciones y casi 2% de mortalidad. Y esto un poco lo que nos empieza a mostrar es que realmente, digamos, tenemos más problemas de lo que creemos o que los resultados no son tan buenos como creíamos originalmente viendo nuestros propios estudios retrospectivos de pacientes, ¿no? Lo mismo empezamos a ver algunos problemas que hay con los reportes de anatomía patológica, donde muchas de las variables que son importantes para diseñar el pronóstico de los pacientes no están informadas. Lo mismo con que la gran mayoría de los pacientes no hacen inestabilidad microsatélite de rutina. Y esto lo que nos permitió concluir es que hay oportunidades para mejorar, más de las que nosotros creíamos, y que obviamente a nivel de Latinoamérica es el primer intento que se hace para tener un registro prospectivo como la gente de cáncer colorectal. Sin embargo, una buena noticia fue que el nivel de completitud de los datos fue altísimo y esta es una variable muy importante cuando uno habla de una base nacional. Posterior a eso nos invitaron a participar en un grupo de países que tienen registros prospectivos nacionales. Obviamente son muy pocos países en el mundo, como pueden ver. Está Inglaterra, están los países nórdicos, está Australia y Nueva Zelanda, ahora está Argentina e Italia, y Holanda. No hay muchos países más, lo cual obviamente para nosotros es un upgrade muy importante, poder estar incluido dentro de este grupo de países. Y a su vez, en el medio hicimos la primera jornada de consorcio colaborativo, donde nos juntamos a participar. En este momento ya, digamos, el consorcio ya tenía varios hospitales más participando del país, y nos juntamos un día para hacer una jornada como la que están haciendo ustedes, auspiciada por Medtronic, para discutir los resultados de la base y qué podíamos hacer a partir de ahora. Obviamente después se planteó algo que para mí tiene lógica, que es que incluir a la industria en este tipo de iniciativas puede generar un conflicto de intereses, lo cual es cierto, pero por otro lado, cuando son proyectos de este tipo que no tienen ningún tipo de financiamiento de ningún lado, es difícil juntar a todos o encontrar la plata para poder hacer una jornada de este tipo, ¿no? Después de esto hicimos una segunda publicación que fue para estudiar los factores de riesgo para complicaciones posoperatorias luego del tratamiento de cáncer colorectal en Argentina usando datos del registro. En esto tuvimos una participación muy importante de Juanpi que nos ayudó un poco a mejorar la calidad del trabajo y a entender un poco que había ciertas cosas que había para mejorar. Y básicamente se incluyeron 823 pacientes ya, incluyendo obviamente muchos más hospitales del país. Fíjense que ya ahí en ese momento teníamos 25 pacientes con una disparidad muy grande de reclutamiento entre cada hospital. Y acá a mí me gusta mucho este gráfico porque ilustra algo que estamos viendo en todos los estudios colaborativos, que es una realidad de Latinoamérica, que es que hay una disparidad muy grande de reclutamiento de pacientes por centro, y por cada centro de alto volumen que hay, que recluta muchos pacientes, hay varios centros satélites que no reclutan tanto. Y esto es una regla que se llama regla del 80-20, donde el 20% de los hospitales representa el 80% de reclutamiento. Y eso es muy importante porque de alguna manera nos permite a nosotros orientar hacia dónde debería ir nuestro proyecto. Quizá no sirve de nada ir en la Ruta 40 buscando todos los hospitales periféricos que operan un paciente por año, sino que, digamos que eso sería el ideal, obviamente, pero sino que quizás sea mejor ir encontrando los hospitales de alto volumen que representan la mayoría de los pacientes y intentar generar un impacto reclutando a esos hospitales. Este estudio había visto factores de riesgo. El porcentaje de complicaciones que presentaban los pacientes fue casi el 40%, obviamente es algo alto, pero a su vez es realista, y muchas de estas complicaciones eran mayores. De vuelta empezamos a ver que tenemos cosas para mejorar, y fíjense que ahí están los factores de riesgo para complicaciones. Hicimos un análisis multivariado y identificamos que cuando se trataba de la cohorte completa, la edad, el sexo masculino, la anemia, la cirugía de urgencia, ser operado en un centro de alto volumen y la cirugía del recto versus la cirugía del colon,
son los factores independientes para tener mejores o peores resultados. Fíjense que, por ejemplo, ser operado en un centro de alto volumen fue un factor protector no solo para cirugía a la corte completa, sino también específicamente en cirugía de cáncer de recto. Y esto para mí es muy importante mostrarlo, y lo discutimos con Juanpi varias veces, porque una teoría que nosotros teníamos, o una hipótesis, decir, che, a mí me parece que está bueno operarte en un centro de alto volumen porque te va mejor, era una teoría que todos nosotros teníamos, pero recién ahora lo estamos viendo en los números y en la práctica, y es un dato que nos sirve si el día de mañana quisiéramos ir a intentar cambiar algo o imponer algo o tratar de, digamos, de centralizar un poco las prácticas. Lo cual nos lleva a la última publicación, no me falta mucho, y la última publicación que nosotros hicimos, nos enfocamos en un fenómeno que creo que todos estamos viendo mucho más, que es la aparición de cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Y utilizamos datos de la base nacional para comparar pacientes jóvenes que habían sido diagnosticados con cáncer colorectal, que comparativamente cómo era con respecto a los pacientes que habitualmente nosotros teníamos, que eran los pacientes de 50 a 75 años. Y eso fue lo que nosotros hicimos, incluyendo un total de 1.829 pacientes de este registro. Es un número muy alto para un registro prospectivo y sobre todo de un país como el nuestro. Para mí es algo muy importante. Y el primer dato que surge es que el 15% de todos esos pacientes eran jóvenes, lo cual es un número bastante alto y que va de la mano con otras cosas que se han presentado en el resto del mundo. Y fíjense lo que empezamos a ver, que es que los pacientes jóvenes tienen más posibilidad de requerir tratamiento neoadyuvante ante la cirugía, lo cual habla de una enfermedad más avanzada al diagnóstico. Y también vemos algo que es muy importante, que lo mostró este trabajo, en el que nosotros trabajamos con una científica del CONICET que nos ayudaron a hacer toda la estadística, a escribir el trabajo. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes dentro del rango etario jóvenes estaban entre 40 y 49 años. Y esta data es muy importante porque a nosotros nos puede ayudar a saber a quién le tenemos que indicar el screening de cáncer colorectal, o si quisiéramos cambiar la estrategia de screening de cáncer colorectal que nosotros tenemos hoy, quizá a qué población deberíamos apuntar más, es a esta población. Después también vemos algo muy importante, que es que los pacientes jóvenes con cáncer colorectal mayormente tienen tumores ubicados en el recto y en el colon izquierdo. Y esto también para mí es sumamente importante, porque a nosotros, si nosotros tenemos una sospecha de paciente joven con proctorragia, tal vez le podemos hacer una videorectoscopía sin toda la preparación y toda la parafernalia que lleva el cáncer de colon, y tal vez sería una alternativa en pacientes que no se quieren someter a una colonoscopía completa. Son ideas, la verdad que no, estos son datos preliminares y me parece que son cosas que uno empieza a pensar, ¿no? Y también podemos ver que los pacientes jóvenes tienen más cirugía de urgencia, pero tienen a su vez menos mortalidad a los 30 días. Y con respecto a la distribución de pacientes, los pacientes con cáncer, los pacientes jóvenes con cáncer tienen tumores más avanzados, tanto en el estadio T como en el estadio N. Y esto habla de tumores más avanzados al diagnóstico, lo cual nos tiene que hacer pensar que estamos fallando a la hora de diagnosticar a tiempo este tipo de pacientes. Pero bueno, de alguna manera, cuando ya digamos, como si bien esto se está estudiando muchísimo en el mundo, este fenómeno de los pacientes jóvenes, este es quizá el primer estudio en Latinoamérica que presenta información fidedigna, basada en una base de datos de alta calidad de muchos pacientes, donde nos empieza a dar alguna información que nos puede ayudar a trabajar en este problema de la salud, tanto pública como privada, que estamos teniendo hoy, ¿no? Esto es lo último, esta es la actualidad del registro. Hay 33 hospitales participando de casi todo el país. Hay 2.461 pacientes cargados en el registro, con un nivel de completitud de los datos superior al 90% en todas las variables. Incrementamos el número de personas que estaban participando del grupo coordinador. Ahora está Juanpi, también hay otras personas. Gustavo Rossi se sumó al grupo de asesores de 9 internos, y eso nos ayudó un poco a seguir pensando cómo podemos mejorar. Y una sociedad científica, que es el capítulo argentino de American College of Surgeons, nos retiró el sponsoreo del proyecto. Así que, para terminar, digo, acá cada uno sacará sus propias conclusiones de esto. Obviamente, si bien yo represento al consorcio, acá estoy dando algunas opiniones subjetivas, porque es un poco lo que yo venía reflexionando mientras preparaba esta charla, que es que hay varias cosas positivas del registro.
porque tenemos hoy datos demográficos de alta calidad que nos permiten saber qué pasa con el cáncer colorectal, también nos da datos prospectivos de cómo les va a los pacientes después de que los operamos, nos da información sobre factores de riesgo para complicaciones que nos permitiría eventualmente el día de mañana trabajar en estrategias de quality improvement, y también nos da, en este caso, también nos dio información sobre pacientes jóvenes, ¿no? Y qué podemos hacer para paliar esta crisis que tenemos con este tipo de pacientes que se diagnostican tarde y tienen resultados operatorios que no son los mejores. Pero también, digo, en esta información, y no todo lo que vi ya solo, tenemos cosas negativas. Nosotros, hasta el día de hoy, y lo hemos intentado varias veces, hemos ido varias veces al Instituto Nacional del Cáncer para intentar ofrecerles este proyecto para que pase a ser institucional. También lo hemos llevado a la Sociedad Argentina de Coloproctología, y ninguna de las sociedades, por H o por B o por distintas cosas, ninguno nos ha aceptado institucionalizar el proyecto, que para mí sería lo mejor, para que esto deje de depender de un grupo de personas y pase a ser algo de una sociedad que se encargue de que el proyecto, si el día de mañana alguno de nosotros no está, el proyecto siga adelante. Después, obviamente, después de 3 publicaciones y un montón de pacientes, tenemos un montón de información, pero no sabemos qué, y ahí estamos en una laguna en la que no sabemos qué vamos a hacer con esa información. ¿Por qué? Porque tenemos datos para generar quality improvement, pero no sabemos si los hospitales están dispuestos a cambiar o a generar prácticas que sean distintas a las que uno hace habitualmente las cosas, y eso es algo muy de Latinoamérica. Y entonces lo mismo pasa con los pacientes jóvenes. Tenemos información que es relevante para adecuar el screening y digamos, para intentar plantear cambios de estrategia en el manejo de estos pacientes. Pero si nosotros les llevamos esto al gobierno nacional o a quien sea, a los prestadores, a quien sea que determine este tipo de cosas, no sabemos si lo van a usar o no lo van a usar, probablemente no lo van a usar. Y ahí es donde se plantea este momento de la base en el que estamos, que es que con esta información que tenemos, difícilmente, si nosotros seguimos incorporando pacientes en la base, las cosas difícilmente vayan a cambiar. Vos podés tener 10.000 pacientes y probablemente los resultados van a ser, estamos en una meseta en donde los resultados que tenemos van a ser probablemente iguales a los que estamos mostrando ahora. Entonces, ¿sirve de algo seguir con el proyecto y seguir cargando pacientes si esos datos no van a cambiar nada? Y en ese caso uno se plantea seguir o no seguir con el proyecto. Y la otra es decir verdaderamente, vale la pena tener esto, seguir cargando pacientes, pero eventualmente generar cambios. Y eso es lo que uno creo que se tiene que plantear después de 6 años de estar trabajando en esto. Y bueno, invitarlos a participar. Sí, hay otro estudio colaborativo en Latinoamérica, perdón, ya deben estar hinchados de la cantidad de cosas que le proponemos, pero hay un estudio nuevo de enfermedad articular al que queremos invitar a participar a todos. Estos son los líderes del estudio: Antonio Caicedo, Juan Patrón y Bruno Alves de Brasil. Ahí hay información de contacto. Si les interesa participar, es un estudio prospectivo y desde ya ojalá podamos contar con muchos centros de Uruguay. Muchas gracias. Este esfuerzo de tantos años. La idea era contagiar al Uruguay en esto. No cabe duda que en Uruguay se está trabajando muy bien, que hay cirugía de calidad, cirugía colorectal, pero eso hay que demostrarlo. Por eso me parece fundamental hacer una base de datos nacional para salir a hablar por ahí, cómo nos va y qué mejorar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta del auditorio. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta a Nicolás o...? La idea, obviamente, desde nosotros, de la sociedad del capítulo, esto es el inicio. Vamos rápidamente a generar algunas jornadas o charlas para difundir y bueno, y empezar con este proyecto. Marcelo. Bueno, Nico, gracias por la presentación. Te voy a hacer 2 preguntas que seguramente muchos tienen. Una es cómo es el manejo de los datos en cuanto a la anonimización de los mismos, no solamente del paciente, sino del lugar que reporta los datos a la base, porque como todos sabemos, mucha gente tiene miedo, por decirlo de alguna manera, de
que sepan cómo les va o qué están haciendo. Entonces, esa parte de que los reportes sean anónimos es importante. Y lo otro es saber cómo se define el tema de las publicaciones cuando se van a hacer a raíz de esta base de datos, quién figura, cómo figura y qué valor le dan a cada uno de los participantes. Y por último, la parte no menor es contarles a todos que a través de Nicolás logramos que esa base de datos, la misma, idéntica, la vamos a tener acá en Uruguay, ya la tenemos en realidad. La idea es desarrollarla a partir de este momento y bueno, la idea es que se contacten con Fede o con Noelia y con la gente del capítulo de coloproctología para poder participar. Y la idea nuestra es tratar de empezar cuanto antes para poder hacer una primera evaluación, si podemos, tal vez para el Congreso de diciembre, con algunos datos para saber qué es lo que nos está pasando en Uruguay. No hay antecedente de tener esto en el Uruguay y creo que es un punto importante. Pero Nico, me gustaría que contestaras esas dos preguntas iniciales de la base de datos. Está silenciado, muteado, como dice la ciencia. Muchas gracias por la pregunta, Marce. Yo creo que son preguntas muy importantes, son las cosas que uno siempre se hace, ¿no? Yo creo que la anonimidad tanto de los pacientes como de los centros es muy importante, ¿no? Respetar la privacidad, también de los pacientes desde un punto de vista legal. La base no contiene ningún dato que sea rastreable a los pacientes, ni fecha de nacimiento, ni fecha de cirugía, ni nada. Entonces, eso, la parte legal ayuda muchísimo, porque en Argentina por lo menos funciona como una auditoría que ni siquiera conlleva aprobación de ética institucional. Entonces, eso facilita mucho los procesos. Y después, con respecto a la protección de los datos de los centros, nosotros tenemos una política muy fuerte de que no hay sectorización de la información. No hay sectorización de la información. Es decir, esto se maneja como información completa, sin el nombre de los hospitales, incluso para los trabajos lo mismo. Y la única instancia en la que nosotros le damos la información a los hospitales cuando la piden es justamente si el hospital la pide. Yo te puedo dar tus datos a vos para que vos los tengas y los veas. Pero nosotros como base, o como consorcio, como grupo, nosotros no vamos a mirar nunca los datos sectorizados de cada hospital para decir, a este hospital le va bien o le va mal. El único corte que se hace es centro de alto y bajo volumen definido por percentil y nada más que eso. Y me parece que eso es muy importante para ahuyentar un poco los cucos de que esto es un proyecto para saber quién hace bien y quién hace mal y para, después, porque también Uruguay es un país chico, Argentina en cierto sentido también lo es, por lo menos en lo que es en cirugía colorectal. Entonces, es importante que la gente sepa que acá nadie quiere apuntar el dedo hacia nadie, simplemente lo que queremos es tener información de lo que pasa. Y creo que ustedes tienen, digo, una ventaja en Uruguay, que nosotros también estamos trabajando con la gente de Chile, de Paraguay, de México, para que también tengan este tipo de registros, es que nosotros allanamos un camino que a nosotros nos costó 6 años llegar hasta acá. En equivocarse, aprender, saber, lo mismo lo que les decía, las variables viene con todo, con las publicaciones también, para llegar hasta acá. Entonces hoy todo eso, las variables, el protocolo, todo eso ya está hecho, entonces a uno le permite hacer un proceso mucho más corto. Por último, con respecto a las publicaciones, en eso nosotros tenemos un estatuto muy firme, que es que la publicación es del consorcio, no es de ningún autor. Y en principio, salvo que en algún momento haya algún cambio, eso no va a cambiar, y fíjate que en las publicaciones que yo les mostré, el autor es siempre el consorcio, no es ningún autor en particular. Y todos los que han participado, tanto los centros, los investigadores por centro, los grupos coordinadores, los asesores, entran dentro de lo que se llama un formato colaborativo que es citable en PubMed, que es lo que nosotros hacemos con los estudios colaborativos en Latinoamérica también. Nosotros entendemos que la persona que carga datos tiene la misma responsabilidad y hace quizá un laburo mucho más grande que el que escribe el trabajo. Entonces, para no hacer diferencias en las cosas, se pone todo dentro de un formato colaborativo en donde todos son citables de la misma manera.
Entiendo que eso es distinto a lo que se hace en Europa, pero también hay que entender que nuestra idiosincrasia latinoamericana es distinta, nuestra manera de concebir las cosas, y si empezara a aparecer un nombre puntual en todas las publicaciones, primer autor, qué sé yo, esto, por lo menos en Latinoamérica, se acabaría. Entonces, lo mejor es hacerlo en formato colaborativo. Creo que eso nos simplifica las cosas a todos. Juanpi está Finalmente, acá, no sé, Juanpi está acá también representando al consortio. Si él quiere hacer un comentario, digamos, también súper bienvenido para tener otro punto de vista también. no, primero felicitaciones, te lo dije un montón de veces, Nico, que esto obviamente necesita un montón de empuje y eso lo tenés y es súper admirable. Acá me encantó lo que manifestaste recién, Marcelo, y creo que una de las ventajas que tienen en Uruguay es que al ser todo más cercano, les va, por supuesto, las conclusiones las van a tener rápidamente, pero quizás les permite tomar alguna conducta o algún cambio que a nosotros, por lo menos en Argentina, nos costó un montón. Eh, Seguramente se va a seguir trabajando para lograr que estos datos que presentamos tengan algún cambio en la práctica nuestra, pero me parece que en el caso de Uruguay creo que eso puede ser un poquito más accesible y sobre todo porque hay mucho compromiso de gente que tiene mucha representación acá y allá en Argentina eso nos costó un poco. No sé si Nico coincidís. Sí, coincido 100%. Coincido en todo lo que vos decís, Juanpi. Nosotros lo hemos hablado mucho, ¿viste? Nosotros ¿viste? Tenemos la misma edad, una perspectiva bastante similar de las cosas que hacen falta, pero a veces cuesta. Cuesta y también cuesta a la gente por ahí más grande, con más experiencia, convencerla de la importancia de estas cosas, ¿no? Porque es difícil generar un cambio de práctica clínica. Por más que el problema esté enfrente tuyo, muchas veces tendemos a pensar que en realidad el problema no es mío, es el que está al lado mío. Incluso con la prueba piloto, digo que éramos pocos, nos pasa lo mismo, ¿viste? Bueno, no, en realidad yo hago esto, pero en realidad el problema no lo tengo yo, lo tiene él. Es difícil, es difícil, y yo lo planteé como conclusión de la charla, ¿no? Que yo creo que todavía nosotros no sabemos bien cómo vamos a hacer para usar esta información. Y lo otro, dejar claro que el manejo de la información es todo a través del consorcio y no es personalizada. Es decir, nadie se hace dueño de los datos. Y finalmente, decirle a todos que las 6 clínicas quirúrgicas de Uruguay fueron invitadas a través de los profesores. Lo único que queda es que cada uno le vaya a decir al profesor, yo quiero participar de esto, para hacerlo también desde el punto de vista universitario y en los en sus lugares de trabajo, convencer a los que toman las decisiones, si quieren participar cada uno de ustedes, no van a participar en forma individual, van a participar institucionalmente y ahí hay que tomar decisiones del punto de vista institucional. No es que a mí se me ocurrió, quiero participar y voy a poner mis pacientes. Esto es vinculado a una institución, entonces tienen que hablarlo con cada uno. Yo, cuando armamos la comunicación inicial, tratamos de incluir a los más representativos dentro de la coloproctología nacional. Me puedo haber olvidado de alguno. Intenté invitar a por lo menos a uno de cada departamento, en algunos lugares más, de los que conozco. Obviamente que todos están invitados y sería buenísimo que juntemos un montón de centros para poder saber qué nos pasa y como decía Juan Pablo recién, de repente nosotros somos un poco más chicos y se puede convencer a gente para cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo en la cirugía colorectal. Eh, no vamos a tener un análisis completo de lo que es el cáncer colorectal en Uruguay porque no es el objetivo, sino fundamentalmente qué nos pasa a los cirujanos con el cáncer colorectal. Entonces, nada, la idea es empezar cuanto antes. Si podemos empezar a fin de mes o los primeros días de julio, sería fantástico. Y los contactos van a ser a través del capítulo de la sociedad. Gracias, Nico. Bueno, sí, gracias, Buen Nico. viaje. Buen viaje. Y bueno, quiero decir unas palabras para finalizar esta jornada.
Ha sido una jornada muy enriquecedora, con espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión, y esto no hubiese sido posible sin el compromiso de muchas personas. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a Marcelo Viola y a Marcelo Laurini por el impulso desde el primer momento y por los valiosos contactos que permitieron darles a esta jornada un nivel académico tan alto. También un reconocimiento muy sentido a Gabriela Wagner, que estando en su primer mes de licencia maternal, trabajó en la organización de esta jornada. A todos los disertantes, gracias por su generosidad, por compartir su experiencia y por inspirar con su conocimiento. A las instituciones, Metrón y Bioerex, sin su apoyo la concreción no hubiera sido posible. Al equipo de la sociedad, Alma, Cecilia y Federico, y a las autoridades, y a todos los participantes. Gracias por sumarse, por hacer de esta jornada un verdadero espacio de crecimiento profesional. Ojalá esta sea solo la primera de muchas más. El espíritu del capítulo es acercar a todos, residentes, cirujanos generales y cirujanos que se desarrollan en el interior de nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.